Entonces, vamos a hablar un poquito de la motivación, de por qué necesitamos hablar de las computadoras y por qué necesitamos hacerlo de forma general. Eh, tengo un par de preguntas. Si quieren ganar puntos con las preguntas, vayan respondiéndolas en el chat, una por una, y cada respuesta que me den es un punto de participación. Entonces, ¿cuál sería su trabajo ideal al terminar la carrera? Ese es como un poco para conocerlos mejor. Eh, si quieren, contesten esta en el chat. ¿Cuál sería su trabajo ideal al terminar la carrera? ¿Qué opinan? Programar full stack, consultor de seguridad informática, trabajar en algo relacionado con inteligencia artificial, desarrollo en campos de inteligencia artificial o desarrollo web, dirigiendo empresas de tecnologías, desarrollador web, software, son algunas de las respuestas. Desarrollador de videojuegos, siempre aparece videojuegos, nunca ha fallado. Inteligencia artificial en los últimos años ha sido también muy consistente. Excelente, pues es algo que tienen que ir pensando porque ya no falta tanto para que se dé eso. Van a la mitad de su carrera, entonces, o están entrando por terminar la primera mitad, entonces ya están más cerca que al principio. Y como se dan cuenta, hay un montón de campos para trabajar en cómputo. Hay muchísimas opciones y cosas que pueden hacer para ejercer su profesión, ¿no? Eh, espero que todos se dediquen, o sea, puedan ser profesionales en el campo. Hay otras situaciones en las que a lo mejor no podrían ser, si quieren cambiar de carrera, también es una opción, pero espero, si se dedican a esto, espero que esta materia les sirva para pensar de forma diferente sobre su profesión. Ahora, en 20 años, ¿cómo creen que sea la computación? ¿Qué opinan? ¿Cómo va a ser en 20 años la computación? Entonces ya me dijeron qué quieren hacer al terminar, que es dos años y medio. En 20 años, ¿cómo va a ser? Hablan de cuántos bits, cómputo en la nube, computación cuántica, avances en la computación cuántica. También computación cuántica ha sido recurrente en los últimos meses, en los últimos semestres, ha sido una de las opciones. ¿Qué más? ¿Cómo se imaginan que sea la computación en 20 años? 20 años nos toca verlo todavía. Eh, Alejandro nos dice, yo pienso que la inteligencia artificial va a ser algo bastante desarrollado y empleado casi todo. Va a ser autómata e independiente del humano. Eso nos dice Alberto. Ah, otra vez computación cuántica. Eh, Alguien dice que es o sea, casi inimaginable. Algo más natural y orgánico, eso es cierto, queremos ir hacia eso. Más avances sobre computación cuántica. Sí, es algo que se ve en el horizonte, que hay avance cuántico y inteligencia artificial también se ha visto bastante. También ir hacia lo natural es una tendencia, entonces podría ser bastante posible. Pienso que la computación cuántica va a llegar a su límite y tendrá que optar por computación cuántica. ¿Ok? Vamos a ver aquí, vamos a ver. Su compañero Oscar menciona dos cosas, computación clásica y computación cuántica. Aquí vamos a ver un límite muy particular. En 100 años, ¿cómo se imaginan que sea la computación? Sí, ya no nos toca ver, pero ¿cómo se imaginan que vaya a ser la computación en 100 años? ¿Sí ven la diferencia de empezar a 20 años a 100 años? Simbiosis biológica, menciona su compañero. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan? Dice que ya no puede imaginarse. Impulsada por aliens, ya llegaron los aliens, está muy bien. Donde ya no hay más avance, puede ser que encontremos un tope. Encontrar la computación en todos lados, en muchísimas más ramas que las actuales, buscando agilizar y facilitar procesos como ahora. Sin embargo, se van a tener que trabajar en nuevas áreas. Dice que es la respuesta para la pregunta 2. Pero en 100 años, ¿qué opinan?
La nanotecnología se volverá cotidiana, ¿ok? Es muy interesante lo de nanotecnología. IA ya casi pensando como humanos, inteligencia artificial más desarrollada, tecnología integrada en nuestros cuerpos, impulsar la computación para ramas como salud, es muy importante. Quizás otros aspectos ya estén automatizados y las cosas ya las sean ya bastante comunes, habrá muchos cyborgs, incluso hoy en día ya los hay. Entonces, sí, los que se lo pasan en el celular ya casi son cyborgs, ¿no? Entonces, es cierto, es un poquito, nos invita a la imaginación, ¿no? Es ahí de 100 años. En 1000 años, ¿cómo creen que sea la computación? O ya no existe computación en 1000 años. Un tanto pesimista, pero creo que ya no hay humanidad para ese entonces. 1000 años, yo tengo esperanza que 1000 años los sobrevivamos. A lo mejor no nuestros mejores 1000 años, pero ¿cómo sería una ficción? Ya no hay humanidad. Sí, sí, lo de la pandemia los tiene muy, no muy optimistas. Pero es cierto, nos cambia bastante el aspecto. Estaremos en otro planeta, excelente, eso ya nos pone en otro nivel, ya estamos en otro planeta. Reinicio de la civilización, ese es el espíritu que estaba yo esperando. Las cosas muy diferentes, ¿no? Ahora las guerras serán por computación, sí, ya desde ahora. ¿Has visto la serie de Altered Carbon? Algo así tal vez. Sí, es buena referencia la serie de Altered Carbon. Ayudando al hombre a llegar a galaxias, quizás haciendo tomar decisiones únicamente con computación y tomando decisiones. Sí, todas estas son buenas opciones. Es, es bonito ponerse a imaginar, ¿no? Y sobre todo de nuestro campo, y que nuestro campo está muy dotado del cambio, es muy cambiante nuestro campo, es bonito imaginarse qué está pasando. Matrix mencionan, se encuentran problemas súper difíciles, ahorita vamos a llegar un poquito. A la tipo Black Mirror también mencionan otra serie. Sí, todos estos son posibles y lo bonito es como imaginarse y tratar de pensar qué va a pasar, ¿no? ¿Qué no cambiará de la computación en 20, 100 o 1000 años? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué ya no cambia de la computación? En 1000 años, ¿qué seguirá siendo exactamente lo que hoy? Dice, alguien opina, creo que la forma de transmisión de datos, energía eléctrica, las matemáticas clásicas, faltó el punto y coma. Que los programas se sigan diciéndonos que no compilen porque faltó el punto y coma, es buen punto. Código binario, todo, tal como el ejemplo que puso temas para ciencias, tal como el álgebra del cálculo, que no se utiliza para citar procesos, palabras reservadas, seguirán habiendo cualquiera. Sí, es muy buen punto, seguirán habiendo lenguajes de programación. No podemos escribir un programa para decidir si otro programa dado se detendrá o no. Es uno de los temas que vamos a ver aquí. Entonces, lenguaje binario, seguirá habiendo lenguaje binario, los bugs seguirán existiendo. Entonces, veo que tienen bastante como expectativas de que no cambia, ¿no? Y sobre todo nuestra experiencia como programadores no van a cambiar. Ese es muy buen punto. Eh, una de las cosas que no va a cambiar, como las que también ustedes pusieron, va a ser lenguajes formales y autómatas. Lo que vamos a ver aquí no va a cambiar. Va a ser una constante para la computación. Es algo que se descubrió y que define a las máquinas que hacen cálculos o que computan, que están amarradas a un sistema físico. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí supone máquinas que podemos hacer, ¿sí? Uno podría imaginarse máquinas que no podemos hacer y entonces ya cae en otro ejercicio. Pero las máquinas que podamos fabricar van a tener los problemas que vamos a ver, los límites y las características que vamos a ver en el curso. Entonces, uno de los aspectos que no va a cambiar va a ser lo que vamos a ver en lenguajes formales y autómatas. Entonces está padre si lo ven, porque podemos pensar en
podemos pensar, podemos tener algo en común con los programadores de dentro de 1000 años, dentro de 2000 años. Podemos tener algo en común con los programadores de otras civilizaciones. Podemos tener algo en común. Lo que vamos a aprender ahorita lo vamos a tener en común. Entonces es algo especial de esta materia. Entonces, las malas noticias de la materia es que para estudiar eso que va a ser constante, que es constante a través de la computación, es que necesitamos hacerlo a través de un marco teórico, matemático, computacional. Por eso les digo, otros cursos de la misma materia son un poquito más teóricos, mientras que nosotros va a ser muy práctico, pero vamos a hacer uso de este marco teórico, matemático, computacional. Por eso necesitamos abstracción y lógica, porque vamos a usar este marco. Y vamos a comenzar con teoría de conjuntos, como muchos teorías lo hacen, usan a la teoría de conjuntos como su base. Nosotros vamos a hacer lo mismo, partimos de teoría de conjuntos. Luego vamos a definir algunos símbolos básicos que vamos a llamar y de eso vamos a construir un esquema de computadora. Vamos a hablar de cadenas, no necesariamente este tipo de cadenas, más como nosotros están acostumbrados como programadores, como secuencias de caracteres. Entonces vamos a hablar de ese tipo de cadenas. Vamos a hablar de lenguajes, sin embargo, no los lenguajes que estamos acostumbrados, los lenguajes naturales, los lenguajes que usamos para comunicar los humanos, no vamos a hablar de eso, sino vamos a definir a los lenguajes de una forma muy particular y forma matemática. Y lo que queremos hacer es llegar a máquinas que puedan hacer lo mismo y de las cuales tengamos control. Entonces, ese es como uno de los objetivos, llegar a definir cómo son las máquinas, en particular las máquinas, en lugar de estas que hacen pretzels, máquinas que hacen computación, que computan o calculan. Y vamos a ver otro concepto algo esotérico, que son las gramáticas, y vamos a ver qué implican las gramáticas. Este es en lugar de procesar, como que generan o especifican. Luego veremos y nos pelearemos con esos conceptos. Pero son el tipo de conceptos que vamos a ver en la materia. Entonces, todo esto lo podemos condensar en estos conceptos, pero en realidad todo lo que vamos a ver tiene relativamente muy poco que surgió y que como humanidad nos dimos cuenta que estaba ahí. Más o menos podemos pensar en el pasado, cómo era una escena de la vida cotidiana en el pasado, y se dan cuenta era un aspecto muy rural. Sí, estábamos más en contacto con la naturaleza, las cosas las hacíamos nosotros mismos en la mayoría. Aquí pueden ver un taller de este lado, pero la capacidad de automatización de la sociedad en ese aspecto era limitada. Y por ahí de 1760 y 1840 ocurre la Revolución Industrial, que es un proceso social y económico, donde el principal cambio es que pasamos de productos hechos a mano a hechos por máquinas, ¿sí? No computadoras, sino por máquinas. Y con esta idea comienza la automatización masiva. Vamos a ver que sí, se automatizan cosas y en particular la fabricación de cosas, hay mucho interés por automatizarla. Y hay un beneficio económico, por eso es un movimiento económico. Hay un beneficio económico para las naciones que arriban rápido a esta revolución. Las naciones que se empiezan a preocupar por automatizar de forma masiva la producción de productos. Y es también un proceso social porque hay una migración, afecta a la sociedad. Las personas empiezan a mudarse de las escenas rurales a las escenas urbanas. Mientras esto está ocurriendo en lugares específicos del mundo,
México está viviendo una situación diferente y estamos preocupados por otros aspectos. Entonces aquí pueden ver un mapa de la Ciudad de México. Creo que este es el Zócalo y este es más o menos como lucía en 1700 y cacho. Entonces, como nación estamos en otra situación, ¿no? 1700, todavía no hay independencia, estamos asimilando eso como una posibilidad, ¿no? Para 1810, recuerden que la revolución industrial se está ocurriendo entre 1760 y 1840 aproximadamente. 1810, nosotros estamos con otra problemática, no estamos pensando en automatización, estamos pensando en ser independientes. 1821 culmina esa lucha por la independencia, pero no seguimos pensando en automatización, ¿no? Entonces nosotros estamos llegando tarde a esa revolución industrial. Mientras tanto, en el Reino Unido, esta es una escena común, hay un montón de máquinas haciendo un montón de productos, ¿no? En particular escogí esta foto porque no hay humanos, pero estaban siendo operados por humanos estas máquinas, ¿no? Entonces, resalto eso porque hay una disparidad del conocimiento que vamos a ver. Lo que vamos a ver en la materia no fue algo que salió de nuestra cultura, sino fue algo que surgió en otra cultura y mucha de la nomenclatura viene de esa cultura. Entonces, a veces se siente extraño porque no fue nuestra, no pertenece a nuestra cultura, ¿no? Fue otra cultura quien la nombró. Sin embargo, el conocimiento que vamos a ver es universal. Entonces, también pertenece a nosotros en el sentido de que es algo que está en el universo de la computación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Aunque nos cueste la nomenclatura, nos la podemos apropiar porque es algo universal. ¿Cómo surgió? Hasta ahorita lo que vemos es que hubo esta revolución industrial y se estaban haciendo cosas masivamente. Entonces resulta que para hacer cosas masivamente, para hacer las máquinas físicas, eh, se empezaron a necesitar tablas de cálculos, ¿sí? Uno necesitaba construir un molde y se necesitaban ciertas propiedades del metal de ese molde y entonces uno iba y hacía cálculos relacionado a cálculo de materiales, pues fórmulas químicas. Hubo motivaciones de guerras y necesitaba uno saber trayectorias, resistencia de propiedades de los materiales. Entonces, empezó a surgir esta necesidad de hacer tablas y tablas, porque uno no sabía qué problema iba a resolver. Entonces uno necesitaba tablas de cálculos y de esos cálculos uno iba a aprovechar el que era específico a su problema, ¿no? Entonces tablas de logaritmos, tablas trigonométricas, funciones polinomiales eran comunes que se vendieran, que se hicieran a mano, hecha por calculadores o computadores humanos, hacían esas tablas y se vendían y era un buen negocio. Entonces, el problema de este proceso de que eran hechos por humanos es que había errores y esos errores se propagaban. Entonces, uno tenía que tomarlas con esas tablas con cierto... Uno las necesitaba porque ya estaba hecho el cálculo, pero también las tenía que tomar con cierta granito de sal para detectar esos errores y corregir los cálculos. Entonces, tenemos esta situación, está explotando la revolución industrial, este cálculo se está haciendo masivamente, pero está siendo masivo por humanos y hay errores en eso. Entonces surgió esta idea de que máquinas calcularan esos valores. No sé si a nosotros nos parece ridículo el asunto, pero podrían ponerse en esa época. Muy pocas personas habían pensado en esa posibilidad, en que cálculos que se estaban haciendo de forma masiva, ahora los pasara a ser una máquina. Entonces, surge esa idea y además existe una necesidad económica, existe una
sí, una necesidad económica de hacerlo y entonces se empieza a hacer esto. Entonces, básicamente lo que se está diciendo con esto es que fabricar una tela, que para eso teníamos máquinas, era lo mismo que hacer una tabla logarítmica, ¿sí? Entonces, esa analogía se pudo hacer y se empezó a buscar crear estas máquinas. En particular fue Charles Babbage que en 1822 propuso una primera máquina para hacer cálculos. Eh, la comenzó en 1822, la financió el gobierno británico y para 1849 la culminó y su máquina hacía tablas de logaritmos. Él es Charles Babbage y ella es Ada Lovelace. Ahorita les voy a platicar un poco de Ada Lovelace. Esta es una fotografía de la máquina diferencial. No sé si sea la que él fabricó. Ahorita hay muchas réplicas y en las notas van a poder encontrar algunos videos de cómo funcionan. Y hizo una diferencia en una ventaja sobre hacer estas tablas de logarítmicas y de cálculos masivos, ¿no? Ya con menos errores. Inmediatamente, mientras estaba construyendo su máquina diferencial, Charles Babbage también se propuso ya no hacer una máquina que hacía una tarea específica, sino hacer cualquier cálculo, ¿sí? Realmente estaba pensando en lo que nosotros pensamos como computadora. Se imaginó, dijo, ¿por qué nada más estoy haciendo este tipo de cálculos? ¿Por qué no puedo programar la computadora para que haga cualquier cálculo? Hasta ahora ese era el trabajo de matemáticos y estaba tratando de industrializar ese trabajo. Eh, la idea fue propuesta de Charles Babbage, fue por ahí de 1837, sin embargo nunca pudo completar esta idea, se le acabó el funding y también la tecnología, la precisión que necesitaba para el engranaje no la tuvo y tuvo que parar antes y ya no la completó. Sin embargo, aquí se da una de las cosas raras que se pueden dar porque estamos en computación. Aunque no hay bueno, están estas dos notas. Entonces, fabricar una tela o una tabla logarítmica es lo mismo que calcular una fórmula. O sea, básicamente, en esencia, es la pregunta que está haciendo Charles Babbage. Yo puedo fabricar una tela, que ya sabían cómo hacerlo. Ahora eso lo transfirió a una tabla logarítmica y ahora lo está transfiriendo a calcular cualquier fórmula, ¿no? No sé si dan los brincos. Un poquito la abstracción y la imaginación que necesitamos para esta materia. Él estaba pasando ese proceso, ¿no? Dice, veo que fabrican telas, ahora fabrico tablas de cálculos. Veo que fabrico tablas de cálculos, ¿por qué no fabrico cualquier tabla de cálculo, ¿no? Entonces, ese brinco no es tan natural porque estaban en la revolución y había un incentivo económico, lo logró en particular ellos. Y también, ahora también está pasando de procesos mentales que hacían los humanos, porque ya no estaban haciendo, los matemáticos que trabajaban en los cálculos, no estaban haciendo algo físico, estaban haciendo algo mental. Él está pasando eso mental, lo está pasando a hacer por máquinas, ¿no? Un poquito lo que hoy vivimos con inteligencia artificial, él lo estaba tratando de hacer, pero de una forma muy básica con los cálculos. Y les digo, aquí también se da una cosa interesante. Esta es la máquina analítica. Muchísimos años después la construyeron en base a sus diseños y vieron que efectivamente podía funcionar. Entonces, es como muy interesante. Entonces, esta máquina no existió hasta recientemente. Sin embargo, no significaba que no se pudiera programar. Entonces, ¿recuerdan a Ada Lovelace, que la presenté hace rato? Ada Lovelace programó la computadora sin necesidad de que existiera físicamente, ¿no? Y eso es algo muy común en cómputo. No necesitamos la máquina física para poder hablar de su funcionamiento. En particular, ella leyó un paper de un físico italiano que calculaba unos números de Bernoulli y adecuó sus cálculos para que corrieran en la máquina de Charles Babbage. Y eso la convierte en la primera programadora, aunque no existía máquina, ¿no? Es como interesante. Físicamente no existía,
pero las reglas estaban establecidas, entonces podía escribir el programa y comprobar que iba a funcionar, ¿no? Y efectivamente después se verificó. De hecho, esto lo escribió en una traducción de ese paper. Además de traducir el paper, agregó el programa que podía hacer los cálculos. Entonces, es cosa fantástica, ¿no? Que se pueda hacer esto. Y vamos a ver que eso va a ser común, que se pueden hacer cosas con computadoras, aun cuando no tengamos las máquinas. De hecho, es mucho la experiencia que vamos a tener nosotros. Para encontrar qué son las computadoras, no vamos a necesitar las computadoras físicas, sino vamos a usar nuestra intuición y las consecuencias que podamos encontrar de estas. Entonces, mucho del curso va parecido a la experiencia que vivió Ada Lovelace. Entonces, vamos al tiempo presente. Tenemos máquina general, de hecho tenemos algo mejor, todas nuestras computadoras son algo que llamamos máquina universal. Generalmente nosotros las conocemos como computadoras, no vamos a la tienda y pedimos una máquina universal, pedimos una computadora. Y ahora están en nuestro bolsillo, ¿no? El avance de la tecnología ha sido tan bueno que ahora una computadora está dentro de nuestro bolsillo o en situaciones bien pequeñitas. Entonces, ¿qué es una computadora? De seguro ven computadoras en todos lados. Es la época en que nos toca vivir. Es que hay computadoras en todos lados. Alguien decía que todavía van a haber más y estoy de acuerdo. En el futuro todo va a tener una computadora. Es como me imagino el futuro. Y se lo pueden imaginar como los celulares. También a lo mejor conocen este tipo de computadoras, sus laptops. Pero también ahora tenemos computadoras súper chiquititas. Las tarjetas, las smart cards son una computadora. Las computadoras ahora vienen hasta en las lavadoras, ¿sí? Entonces, la computadora ha estado invadiendo todo en diferentes tamaños y a través de la no sé si es esa palabra, a través de hacerlas pequeñitas, están en todos lados, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien puede hablar y decir qué se imagina que sea eso? Creo que es el interior de un AirPod. Es el interior de un AirPod. Un AirPod tiene 3 computadoras, ¿sí? 3 microcircuitos que funcionan como computadoras. Entonces, ese es el nivel. Ahora, cosas chiquititas no solo tienen una computadora, sino tienen múltiples computadoras. Ese es como el nivel en el que estamos ahora, ¿no? ¿Qué se puede hacer con una computadora? Yo creo que ustedes también en sus respuestas me dieron la intuición que más o menos están de acuerdo con esto. Pues podemos hacer trabajo del aburrido, podemos divertirnos, o sea, no solo es para trabajo, también es para entretenimiento. Y también hay diferentes como niveles de entretenimiento, ¿no? Eh, Además, ahora la computadora, muchos mencionaron inteligencia artificial, empieza a hacer ya no solo los cálculos que hacían los humanos antes, ahora también empieza a hacer cosas que hacemos los humanos de forma natural. Esta es la computadora que ganó este concurso de Jeopardy. Esta es una computadora tratando de manejar. Son cosas que queremos que haga la computadora. Queremos que se parezca más a nosotros, ya no necesariamente para producir cálculos masivos, sino porque es una pregunta bonita hacerse si podemos poner lo que nos hace como humanos dentro de una computadora. Y eso va, por ahí va la inteligencia artificial. Hay ejemplos de cómo las computadoras se vuelven mejor o hacen tareas mejores que los humanos, como jugar el Go. Esto pasó en el 2017, cuando una computadora ganó a los Masters de Go. Ya había pasado con el ajedrez. Entonces, es más o menos hacia donde va ahorita y queremos llevar. ¿Qué no puede hacer una computadora hoy? Entonces, vamos a hablar, la computadora tiene límites, aparte de los límites normales que sentimos como memoria RAM, procesadores. Eh, las respuestas vamos a verlas en el curso. ¿Cuáles son los límites de las computadoras? Vamos a ver límites que tienen todas las computadoras, independientemente de la memoria RAM, del poder computacional, si es de miniatura o si es una supercomputadora. Vamos a ver esos límites aquí. ¿Cuáles son los problemas que no puede resolver la computadora? Vamos a ver unos específicos y vamos a ver la repercusión que tiene eso en todas las computadoras.
Al final, este es como el resumen de lo que vamos a aprender. Se llama la jerarquía de Chomsky. En 20 años que los vea yo, ya que sean profesionales y exitosos, y nos encontremos en la calle, lo primero que les voy a preguntar es sobre la jerarquía de Chomsky. Este esquema es el que vamos a aprender y vamos a aprender a ver qué significa todas estas tablas y los niveles que definen esta tabla. Algunas de las personas que contribuyeron al material está Alan Turing. Él creó el mecanismo que conocemos como máquina de Turing y entonces vamos a usar parte de lo que él creó. Está Alonso Church. Alonso Church trabajó también en problemas similares que Turing. En algún momento compitieron y Alonso Church fue el supervisor de Turing en su doctorado. Stephen C. Klein es uno de los teóricos y como pedagogos de la materia vamos a ver algunas de las propuestas que hace y va a ser importante. Noam Chomsky es muy importante porque él es un lingüista y tiene una de las contribuciones más grandes en el campo, ¿sí? En el origen de la computación tiene una contribución. ¿Recuerdan cómo se llama lo que les dije que les voy a preguntar en 20 años? Se llama jerarquía de Chomsky. O sea, la creó alguien, un lingüista fue el que descubrió y propuso esa jerarquía, ¿no? Y es muy interesante que alguien que analiza lenguajes tenga una contribución muy importante en el origen de la computación. ¿Qué es lo que no hace una computadora? Vamos a encontrar que hay un límite muy marcado y tiene que ver con, las especificaciones. Entonces aquí hay un ejercicio muy rápido. Entonces aquí viene una frase y viene la realidad y luego viene el valor que toma. Entonces viene el círculo es amarillo y hay un círculo amarillo, entonces es verdadero. El círculo es amarillo, pero ahora hay un rojo, entonces esta oración es falsa. El pizarrón es blanco, cuando estaba enfrente del pizarrón, pues el pizarrón era blanco y entonces es verdadero. Hay 12 sillas en el salón, había mucho más que 12 sillas, entonces era falsa esta, ¿no? Esta clase es larga, si la clase es más de 1 hora y media, vamos a considerar que es larga, entonces es verdadero. Esta oración es larguísima y vamos a considerar que larguísimo es más de 20, entonces esto es falso. ¿De acuerdo? Dado algo que se dice, y dado la realidad, podemos determinar si es falso o verdadero. Esta oración tiene una O con acento y la realidad es esa oración. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 Esta oración tiene una Z. Verdadero. 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 Esta oración tiene 2 Zs. Falso. Falso. ¿Sí? Entonces, ¿se dieron cuenta que pasamos a hablar de la misma oración? Originalmente teníamos la realidad y lo que decían separados, pero ahora estamos hablando, la misma oración está hablando de sí misma. Esta es una oración. ¿Qué opinan? Verdadero. Verdadero. Esto es un poema. Verdadero. Depende de qué consideran. Depende. Depende de Sí, la eso es un poema. definición Yo de diría poema. que no Depende. es un poema. Esto es un color. Falso. Falso. Exacto. Esta oración es falsa. ¿Quién sabe? Depende. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esa oración es falsa. Si es falsa, me está diciendo una mentira, entonces no puede ser falsa, debería ser verdadera. Si es verdadera, me está diciendo que es falsa. Entonces, aquí estamos ante una contradicción. Y van a ser estos asuntos de paradojas, donde se diga una cosa, pero entra uno en contradicción y donde hay esa referencia donde las cosas fallan. Voy a parar allí. Esto sería por la sesión de hoy. Vamos a ahondar en estos temas y vamos a llegar a esto de las paradojas, pero desde un elemento matemático computacional que vamos a llamar lenguajes formales y autómatas. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, pero sí. No, ¿No? todo bien. No. Excelente. No, Entonces profesor. nos vemos el miércoles a las 4 y yo les aviso cuando esté el video de esa sesión para que lo chequen.
Bonita Bye. tarde. Disfruten. Excelente semestre. Igualmente. Muchas Que sea gracias. disfrutado. Gracias. Adiós. Igualmente. Hasta Igualmente. luego. Gracias. Bonita tarde. Tarde. Luego.